Las dimensiones del Cristo, nosotros hemos escuchado en varias ocasiones términos como el Cristo, hemos escuchado términos como el vástago, hemos escuchado obviamente Jesús, hemos escuchado anciano de días, y los que hayan leído el libro de el ingeniero Enrique Castillo en el contacto a Landak, en los desplazamientos a Landak, habrán leído un nombre que es Ram Ridam, que es el nombre que él ve en esa visión, ¿no? En esa experiencia que él tuvo en el documento de Omnia Alborada Humana, como él ahí lo registra. Uno cuando lee la experiencia de Castillo en estos viajes a Landak se da cuenta de que el personaje que él está describiendo y los mensajes que este personaje le da son muy similares a la esencia del mensaje de Jesús. Y uno inmediatamente identifica que ese personaje es el que ha de venir en su segunda venida. Obviamente Enrique no logró identificarlo plenamente, pero nosotros, los que hayan estudiado el mensaje de Jesús, documentos apócrifos, y lean esa experiencia del mensaje a Landak, uno hace los enlaces y se da cuenta que es el mismo ser. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este compartir? Vamos a tocar cada una de estas dimensiones para ver qué es lo que significan, porque esto hace parte de un plan universal. El vástago, el Cristo, el anciano de días, Jesús y también Ram Ridam. ¿Qué rol cumplen? ¿Qué significan estas facetas? Y por qué, bueno, se llama de distintas formas. Esto es una pregunta que yo me hice mucho y bueno, investigando y comprendiendo cada mensaje y cada documento donde se hace referencia a cada una de estas facetas, pues uno lo puede entender. Entonces ahí están viendo unas diapositivas donde he recopilado algunos fragmentos de libros donde se encuentran cada una de estas facetas o dimensiones del Cristo. La primera faceta de la que vamos a hablar es la del vástago. El vástago, el unigénito del Padre. ¿Qué significa el vástago y qué rol tiene en la creación, por así decirlo? Entonces, cuando queremos buscar sobre el vástago, hay que ir al libro secreto de Juan, que el libro secreto de Juan habla de ese origen, ¿no? De ese origen preexistente donde se gestaron las primeras fuerzas. Esto que está en azul y el capítulo 4 pertenecen al libro secreto de Juan. Dice el documento: él me dijo, Juan, Juan, ¿por qué dudas? ¿Por qué temes? ¿No estás familiarizado con esta figura? Entonces, no seas pusilánime. Yo estoy contigo siempre. Yo soy el Padre, yo soy la Madre, yo soy el vástago, yo soy el incorruptible y el inmaculado. He venido a hablarte de lo que es, lo que era y lo que ha de venir, para que comprendas lo que es invisible y lo que es visible, y para enseñarte sobre la humanidad perfecta. Así inicia el libro secreto de Juan en su primer capítulo, donde Juan, este es el evangelista, no Juan el Bautista, él es confrontado por un judío. No recuerdo ahora el nombre del judío que lo confronta y le hace dudar de la misión o de las enseñanzas o del legado que Jesús les dejó a los apóstoles. Lo hace dudar de eso, y en ese momento que Juan está bastante consternado por la situación que está viviendo, en ese momento se le aparece el Salvador. Así lo llama el libro secreto de Juan. Entonces se muestra como una figura y Juan al principio no le identifica mucho, y por eso le dice: ¿por qué dudas? A modo de pregunta, ¿por qué temes? ¿No estás familiarizado con esta figura? Y le dice que está con él siempre, y entonces ya se presenta. Dice: yo soy el Padre, yo soy la Madre y yo soy el vástago. Yo soy el incorruptible y el inmaculado. Es decir, que en esta línea lo que está haciendo el Salvador es decirle a Juan que él es el Cristo. Y ahora vamos a entender por qué él se llama a sí mismo el Padre, la Madre y el vástago. Porque en esencia quien se le presenta a Juan es el Cristo, el Salvador. Entonces, una de las cosas que le revela en este documento es lo invisible y lo visible. Le habla del reino imperecedero y del reino material. Lo invisible es el reino de la luz, anterior al caos, y lo visible es el reino material de Yaldabaoth y todos los demonios, ¿no?, que surgieron del caos. Y también sobre el humano perfecto.
la primera raza humana, bueno, humana no, el primer hombre perfecto, porque la raza humana ya es posterior. El hombre perfecto es lo que revela también el libro secreto de Juan. Luego en el capítulo 4 nos dice, el Padre penetró a Bárbelo con una mirada, con la luz pura, brillante que rodea el espíritu invisible. Bárbelo concibió y el Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante. Este rayo de luz era el vástago único del Padre común que había salido, y el único retoño y el vástago único del Padre, la luz pura. Estos versículos del libro secreto de Juan nos están hablando del origen del vástago, que surge de la unión de las dos primeras fuerzas, Padre y Bárbelo, las fuerzas él y ella, que al unirse surge una luz que no es tan brillante como la luz del Padre, porque es una luz, un retoño, es un vástago, es el Hijo. Para llegar a la dimensión de la luz del Padre debe ser ungido, debe prepararse en el seno del Padre, como el mismo documento lo dice. Entonces el vástago es la primera dimensión que se comprende del Hijo, del Altísimo, como ese retoño, ese unigénito, ese primer vástago de la creación. Ahí donde vemos la primera dimensión que muestra el libro secreto de Juan. Luego dice, el vástago estuvo en presencia del Padre durante el ungimiento. Aquí todavía no estamos hablando ni del Cristo, ni del anciano de Días, ni de Jesús, ni de Ran Ridam. Eso es después. Jesús es una dimensión que es ya física. Aquí estamos hablando de las primeras fuerzas que crearon todo. Fuerzas increadas, imperecederas. No podríamos describir exactamente cómo serían o de qué clase o de qué están compuestas. Entonces dice, cuando el vástago recibió esto del Espíritu, enseguida glorificó al Espíritu Santo y al pensamiento anterior perfecto, pues a través de ella había nacido. El vástago pidió que se le diera mente como compañera con la cual trabajar, y el Espíritu invisible accedió. Entonces, ¿qué significa la dimensión del vástago? En los títulos voy a ir colocando digamos, la esencia de lo que significa, ¿no? El vástago es el primer retoño de la creación. Aquí no habían todavía sistemas solares, galaxias, humanidades, nada de esto. El primer vástago, el primer hijo del Altísimo y de Bárbelo, es precisamente el que después se convertiría en el Cristo. Ese es el unigénito. Y a través de ese unigénito surgiría más adelante la creación. Entonces el vástago es el estado inicial del Cristo. Es el retoño, es el hijo naciente apenas comenzándose a forjar. Por eso dice que cuando dice el vástago estuvo en presencia del Padre durante el ungimiento. El ungimiento es una preparación, es decir, en términos humanos, siempre voy a ir haciendo relación hacia la dimensión humana para que entendamos, aunque no necesariamente sucedió así. Cuando nosotros tenemos un hijo, el bebé nace recién nacido. Esa es, para que lo entendamos, la dimensión del vástago. Ese niño todavía no tiene la dimensión de los padres. Como dice más arriba, era una luz parecida a la luz del Padre o a la luz de los padres, pero no era tan brillante porque está pequeña, necesita forjarse, necesita crecer. Luego lo que hace el Padre es ungir, o los padres lo que hacen es ungir al bebé, lo preparan, lo crían, y ese retoño, ese vástago, va creciendo hasta que logra alcanzar una dimensión. Entonces dice, cuando el vástago recibió esto del Espíritu, enseguida glorificó al Espíritu Santo y al pensamiento anterior perfecto, pues a través de ella había nacido, a través de la madre. El vástago pidió que se le diera mente como compañera con la cual trabajar, y el Espíritu invisible accedió. Es decir, que los padres del vástago, las dos primeras fuerzas, dotaron a ese vástago de todo lo que necesitaba. Por eso dice, pidió mente con la cual trabajar. Pero esa mente no es una mente como la nuestra. La mente que nosotros utilizamos para hacer cálculos matemáticos o para aprender cosas en la escuela. Esta es una mente que lo que contiene como memorias son las leyes del origen para crear. Ahí en esa mente del vástago no hay una canción, por ejemplo, que él recuerde la letra, o no hay, qué sé yo, no hay recuerdos
de alguna experiencia de cuando se fue a un viaje. No, aquí estamos hablando de una mente primigenia y en ella las memorias que hay son las leyes para crear, para que el vástago a partir de ahí pueda trabajar, pueda expandir la creación. Y en eso consistió la preparación del vástago, ser ungido por el padre y la madre, dotándolo de todas las leyes para que él pueda facultarse, para que él pueda crecer. Como cuando nosotros criamos a nuestros hijos, les entregamos valores, les entregamos amor, cariño, acompañamiento, sustento, todo lo que ellos necesitan para crecer. Hasta que llega un punto donde nuestro hijo se va forjando con esas condiciones y ya él puede emprender un camino de forma individual, con lo que los padres le dieron y con lo que él individualmente se forjó. Entonces el vástago es la dimensión inicial del Cristo, como ese primer retoño. Cuando vamos al Cristo, el Cristo es el Dios producido por sí mismo. Ahora lo vamos a entender. Nos dice el libro secreto de Juan: cuando el Espíritu accedió, apareció la mente y se puso al lado de Cristo y glorificó a Cristo y a Bárbelo. Todos estos seres, empero, nacieron en silencio. Estas dos líneas que acabo de leer es la primera vez que el libro secreto de Juan menciona el término Cristo. Es decir, aquí es donde surge. ¿Cuándo surge el Cristo? Cuando el vástago logra contener la esencia y las leyes del Padre y de Bárbelo. Cuando se unen las tres fuerzas en sus leyes, surge lo que conocemos como el Cristo, el Dios producido por sí mismo. Para que lo entendamos, cuando el vástago crece, se forja, tiene todas las condiciones para crear, porque fue dotado de la genética, de la sabiduría y de todas las condiciones de sus padres, él puede comenzar a expandir la creación. Pero él no lo hace por sí solo, el vástago. Para lograr eso tuvo que tener las dos fuerzas. Y al unirse las tres fuerzas, la creación puede ser. Porque un hijo no puede existir sin sus padres. Pero los padres no pueden tener descendencia sin los hijos. Entonces las tres fuerzas son necesarias. Al unirse hay vida, al unirse hay creación. Y en algún momento en el canal yo hice un video hablando de el origen del Cristo. Entonces el Cristo, a partir de ahí, a partir de que se facultaron las tres primeras fuerzas, se convirtió en el modelo que la creación utilizaría para expandir la creación, la vida. Voy a explicarlo mejor. Hay un principio de ley para que la creación sea perfecta. Un principio, un fundamento totalmente básico y necesario para que las creaciones tengan, vamos a llamarlo así, tengan el sello original, de que son originales. ¿Y cuál sería ese sello? Que toda creación debe tener las tres fuerzas en su esencia: el Padre, Bárbelo y el Cristo, o el vástago, y ellas unidas sería el Cristo. Entonces, cuando las primeras humanidades se desprenden del Cristo, ellas fueron dotadas de estas tres fuerzas para que pudieran crear. Ellas fueron dotadas de todas las leyes para que sus creaciones se mantuvieran puras y originales a ese principio que las gestó. Luego, más adelante, pues ya sabemos que las humanidades, por su albedrío, porque también fueron dotadas de albedrío, tomaron un camino distinto y se desviaron. Pero las creaciones que se mantienen originales al principio conservan la esencia del Cristo. Entonces veámoslo en un sol, en un sistema solar. Vamos al sistema solar. Las tres fuerzas se manifiestan en un sistema solar, donde la primera fuerza del Padre funciona como centro corazón que sustenta la vida del sistema solar. Esa fuerza es representada a través del Sol. El Sol sustenta la vida en los sistemas solares, hace las veces del Padre. Los planetas que giran alrededor del Sol, como ese modelo de vientres de vida, hacen las veces de Bárbelo, porque los planetas son vientres que al ser penetrados
por los rayos del sol gestan la vida. Entonces ahí se replica el principio de el padre penetra Bárbelo con una mirada y surge el vástago. En la dimensión de los planetas, los vástagos es el fruto, los animales, y si tienen humanidades viviendo ahí, pues son las humanidades también. Pero eso es en la dimensión del planeta. Si vamos a las dimensiones o a los límites del sistema solar, los sistemas solares están protegidos por un límite que los cubre. Los científicos le llaman a nuestro límite la nube de Oort, donde son los límites del sistema solar. Entonces, esos límites del sistema solar representan la tercera fuerza del vástago como protector de ese centro corazón y ese espíritu representado en los planetas en este sistema inteligente para sustentar la vida. Entonces, funciona también como una célula. La célula tiene el nucleótido, tiene los ribosomas que representarían la segunda fuerza y tiene la membrana celular que representan la fuerza del vástago. Entonces, el vástago siempre representa o se representa como la parte protectora o la parte que cubre las dos primeras fuerzas, o es la parte más externa de las creaciones. Si lo vemos también en el fruto, vemos que tiene semillas, vemos que tiene pulpa y tiene algo que lo cubre, que lo conocemos como la cáscara o la concha. Estoy hablando de cómo se manifiestan estas fuerzas en la dimensión física de un fruto, de un sistema solar y de una célula. No quiere decir que esas fuerzas sean literalmente así. Solo estoy colocando ejemplos para que entendamos cómo en una creación, cuando existen esas tres fuerzas, hay una dimensión en que esas tres fuerzas se manifiestan de manera física. Pero si vamos al mismo ser humano, el ser humano tiene un alma, tiene un espíritu y tiene un cuerpo físico. Ahí están las tres fuerzas. Allí se manifiestan en el hombre. Y podemos tomar cualquier creación y aplicarle el mismo modelo y encaja. ¿Por qué? Porque todas esas creaciones surgieron del principio original del Padre, Bárbelo y el Cristo. Entonces, cuando están unidas las tres fuerzas, está el Cristo manifestándose. Si falta una, no puede haber creación. Imagínense nosotros solo con un alma y un espíritu, pero no se pueden manifestar ni aprender, ni ese espíritu puede aprender a través de un cuerpo. No podemos avanzar. O si en un sistema solar faltan planetas, no tiene sentido. Deben ser las tres fuerzas unidas para que haya existencia y creación. Entonces el Cristo es el Dios producido por sí mismo. ¿Por qué? Porque al vástago facultarse con las leyes de las dos anteriores fuerzas, él puede por sí mismo crear. Es decir, nosotros, voy a llevarlo nuevamente al ser humano, nosotros en esta dimensión humana no necesitamos de nadie para poder crear. ¿Por qué? Porque tenemos las leyes del Cristo en el alma, el espíritu y el cuerpo. Ya con eso podemos crear, podemos facultarnos a nosotros mismos. Podemos ser el Dios producido por sí mismo. Toda creación que tenga las tres fuerzas es un Dios producido por sí mismo, porque tiene todas las condiciones para crear. No necesita de un Dios externo que le ayude a crear o que le dé bendiciones o castigos para él forjarse como creación. No. Desde que tenga el Cristo, es una creación que puede producirse a sí misma, puede crearse a sí misma. Y esa es la esencia del Cristo. Entonces sigue diciendo el libro secreto de Juan. El verbo siguió a la voluntad, pues Cristo, el Dios producido por sí mismo, lo creó todo mediante el verbo. Entonces, el vástago pudo colocarse ante el poderoso e invisible Espíritu Virgen como Dios, Cristo producido por sí mismo, a quien el Espíritu había honrado con grandes aclamaciones. Estas son las cuatro estrellas que se hallan ante el Dios producido por sí mismo y los 12 reinos eternos que se hallan ante el gran vástago, Cristo producido por sí mismo por la voluntad y la gracia del Espíritu invisible. Vuelvo a la dimensión humana.
Cuando tenemos un hijo, es el vástago. Cuando ese vástago es criado, preparado y sustentado y dotado de todas las leyes de sus padres, entonces en él surge el Cristo, porque lo tiene todo. Y teniendo todo, ya él puede crear por sí mismo. Es decir, cuando su hijo crece, es capaz de forjar él una familia, es capaz de forjar él sus propios valores, su propia creación. Ya usted como padre o como madre, pues usted siempre lo acompañará, pero ya es el camino de él. Él debe producirse por sí mismo. Claro que en este planeta Tierra, por la situación que vivimos, el tema de la crianza y de la familia y de todo esto, pues no es 100% natural. Porque hay ciertas cosas que impiden que el proceso se desarrolle como lo sería en otros planetas donde no habita esta fuerza oscura. ¿Qué es lo que hizo la creación? La creación dotó al universo y a todo lo que existe de las leyes para que las creaciones de ahí en adelante caminaran por sí solas. Ese concepto que nosotros hemos tenido de un Dios que está pendiente para ver lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer, es una creencia que fue instaurada por el poder religioso hace miles de años. Pero nunca hemos comprendido que la primera fuente es una conciencia creadora que dotó de inteligencia, de espíritu, de conciencia, de albedrío y de todas las leyes a sus creaciones, para que ellas en el momento que comenzaron a existir pudieran forjarse y tomar su propio camino. Entonces el Cristo es el Dios producido por sí mismo. Es la dimensión donde las creaciones logran estar 100% conectadas al origen. Entonces voy a explicarlo con un ejemplo de Jesús de Nazaret. ¿Por qué Jesús decía que él era el Cristo? Cuando Jesús encarna en una humanidad que está influenciada y desviada por fuerzas contrarias a la creación. Entonces él encarna en un cuerpo físico. ¿Y de dónde viene el espíritu y la esencia de Jesús? Bueno, aquí lo vemos desde el mismo principio. Él es el vástago de la creación. Ese vástago de la creación, forjado a sí mismo como el Cristo, él encarna en un cuerpo físico hace más de 2000 años. Y él llega a este planeta con una misión importante. Y es que la humanidad terrestre pudiese reconocer en él, pudiese aprender de él, pudiese ver en él, en ese hombre físico que encarnó aquí, cómo son o cómo serían las humanidades forjadas y conectadas completamente a la esencia del Cristo. Porque explico algo, ¿no? Ahorita cuando ponía los ejemplos del Cristo, recalcaba que era la manifestación de esas fuerzas en dimensiones físicas que pudiésemos ver. Pero hay una condición del Cristo que es más espiritual. Y de esa condición es la que, por ejemplo, como humanidad terrestre nos hemos alejado. Nosotros tenemos el cuerpo físico, un espíritu y un alma. Pero nosotros estamos desconectados del alma. Hemos atrasado nuestro espíritu y hemos contaminado nuestros cuerpos. Eso nos coloca en una desconexión con la esencia crística que está por dentro. ¿A qué vino Jesús? A mostrarle al humano cómo es un hombre conectado a la esencia crística, un hombre anterior al caos. Él hablaba, él actuaba, él interactuaba con las personas y las personas lograban conectarse con lo que él era, porque él estaba fuera de la norma. Era un hombre fuera de lo normal, fuera de lo común, porque era algo nunca antes visto en este planeta. Por eso partió la historia en dos. Ningún hombre había encarnado la fuerza del Cristo como lo hizo Jesús, porque él era el mismo Cristo. Hubo muchos mensajeros que vinieron hablando de la fuerza del Cristo, mensajeros de la luz. Hubo muchos que tenían cierta dimensión o conexión en su proceso con la fuerza del Cristo, pero nunca había venido un ser encarnado con la autoridad plena del Cristo. Y ese fue Jesús. Entonces, Jesús representó al hombre universal conectado
a su esencia crística, invitando al ser humano terrestre a que lograra esa dimensión, a que lograra volver a ese origen. Por eso, todo lo que él enseñó y enseñó herramientas para que en la medida que las aplicásemos, pudiésemos ir despertando y forjando esa fuerza dentro de nosotros. Y eso lo vamos a entender más al final cuando hablemos de Ram Ridam, para que entendamos cómo es el tema de esa segunda venida. Entonces, para concluir esta parte del Cristo, el Cristo, Dios producido por sí mismo, es el modelo original desde el principio que sujetaría las creaciones al principio de las tres fuerzas. Y ese sería el sello que tendrían las creaciones originales del Padre, las tres fuerzas presentes en todas sus dimensiones. Y eso garantizaría la expansión de la vida hacia el futuro. Y obviamente esa fuerza crística, hubo un punto donde las humanidades se desconectaron de ella. Ya lo hemos hablado muchas veces. Pero precisamente a esas humanidades que se desconectaron y se alejaron del Cristo, para eso encarnó Jesús en esta dimensión, para mostrarles el camino de cómo volver a conectarse al Cristo. Y ese fue un punto importante como misión de ese ser que encarnó acá. Jesús existió, por supuesto. Fue un hombre físico que caminó sobre el planeta Tierra. Y esa fue su misión central. Más allá de la resurrección y más allá de todos los conocimientos que entregó, incluso dejó profecías que hizo parte de todo su testimonio. Pero la misión principal de Jesús fue mostrarle al hombre la imagen, al ser humano terrestre, la imagen del hombre perfecto. Entonces, cuando hablamos del anciano de días, aquí hay otra dimensión. Anciano de días, Señor del tiempo. Ahora vamos a entender qué significa esto. Daniel 7:9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí Daniel 7:9 lo describe con unos símbolos, ¿no? Vestiduras blancas, cabeza blanca, trono de fuego y bueno, un trono, ¿no? Miraba yo, dice Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces aquí ya hay dos condiciones: el hijo del hombre y el anciano de días. Y el hijo del hombre está ligado al anciano de los días. Daniel 7:22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. También voy a utilizar el libro apócrifo de Enoc. El libro apócrifo de Enoc no le llama anciano de días, sino cabeza de los días. Dice el libro de Enoc: allí vi a alguien que tenía una cabeza de los días, y su cabeza era blanca como la lana. Con él había otro cuya figura tenía apariencia de un hombre, y su cara era llena de gracia como la de los santos ángeles. Este es lo mismo que describe Daniel de los símbolos, ¿no? de cabeza blanca, y que hay un hombre que está ligado a la cabeza de los días, o un hijo de hombre. Dice: le pregunté al ángel que iba conmigo y que me mostrara todas las cosas secretas con respecto a este hijo del hombre. ¿Quién es este? ¿De dónde viene? ¿Y por qué va con la cabeza de los días? Seguimos por acá. En esos tiempos vi la cabeza de los días, cuando se sentó en el trono de su gloria, y los libros de los vivos fueron abiertos. Ante él todas sus huestes que habitan en lo alto del cielo y su corte estaban ante él. Y esta cabeza de los días vino con Miguel, Gabriel, Rafael y Sariel y una multitud innumerable de ángeles. Vino a mí, me saludó con su voz y me dijo: este es el Hijo del Hombre, que ha sido engendrado por la justicia reside sobre él, y la cabeza de los días no le abandonará. Y dice Mateo 28: por tanto, id y haced discípulos, este ya es Jesús, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta cita la coloco para que entendamos con esta última frase, este símbolo,
entendamos que Jesús es el mismo ser que el anciano de los días, pero en otra dimensión. Ahora explico. Cuando hablamos del vástago, es desde el origen. El Cristo es la forja de ese vástago en las tres fuerzas. Y el anciano de los días es una dimensión que surge cuando se desprenden las humanidades, incluyendo luego las humanidades que fueron posteriores al caos. ¿Qué pasa? Que cuando esto sucede, se diseña un plan por parte de las jerarquías de la luz. Y el plan es determinar un tiempo, por eso coloco ahí anciano de día, señor del tiempo, un tiempo para que estas humanidades retornen a la luz. Y ese plan se conoce como 7 pasos gestores o impulsos motores o 7 días de creación. Esos 7 días de creación tienen un regente o un guía o una cabeza que los dirige y los creó. Y esa cabeza que los dirige es el anciano de los días. Es decir, que esa condición de cabello blanco, de vestiduras blancas, de trono de fuego, es la condición a la que deben llegar las creaciones una vez atraviesen el camino de los 7 días de creación. Convertirse en ancianos de días, por la experiencia y la pureza que van logrando en la medida que avance el tiempo en ese plan de ascenso espiritual. Entonces voy a explicarlo más a profundidad. Si notamos, el símbolo anciano de los días siempre está ligado a otro símbolo que es el Hijo del Hombre. Tanto Daniel como Enoc hacen referencia de él. ¿Qué significa esto? Que el Hijo del Hombre es precisamente ese humano que está en proceso de ascenso, que está en proceso de aprendizaje, que está en el camino de los 7 pasos gestores. Entonces, ese hombre que se va purificando, que se va transformando, debe parir de sí mismo un hijo, debe parirse a sí mismo o debe producirse a sí mismo. Recuerden el símbolo del Cristo y como les hablaba ahorita de que en este caso, como humanidad terrestre, estamos desligados de la esencia crística interior. ¿Cómo volvemos a conectarnos con esa fuerza? Jesús lo enseñó, hay que nacer de nuevo. Ya no en cuerpo físico, porque ya eso es imposible, obviamente. Se lo explicaba a Nicodemo. Hay que nacer del Espíritu. Y hay que ser un hombre nuevo. Hay que nacer de nuevo. Hay que parir un nuevo hombre de sí mismo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, la misma creación nos enseña que en la dimensión nuestra humana, para que nazca un nuevo ser humano, deben unirse las dos fuerzas. Y ese nuevo bebé que va a nacer de una mujer nace a través de el genital femenino. Entonces, en el genital femenino, en la dimensión espiritual, está el primer logosol. Y la lógica nos indica que así como nace un hombre físicamente a través de los genitales femeninos, espiritualmente debemos nacer desde el mismo lugar, por así decirlo, pero en la dimensión no física, sino espiritual, es decir, a través del primer chakra o primer logosol. ¿Qué significa esto, muchachos? Que el proceso de transformación comienza desde el primer logosol o chakra, limpiando nuestras energías del primer logosol que están ligadas en gran parte a la práctica sexual. Si nuestra práctica sexual es desviada, pues nunca vamos a nacer de nuevo. No habrá en nosotros el Hijo del Hombre. Si nuestra práctica sexual la comenzamos a limpiar, comenzamos a tejer, ¿no?, esas vestiduras blancas que tiene el anciano de los días desde el primer logosol, con pensamientos puros, que es lo que simboliza esa cabeza blanca como lana limpia, entonces comenzará el proceso de nuestro nacimiento espiritual, pasando por el primer logosol, limpiando el segundo logosol, tercero, cuarto, quinto, hasta el séptimo, grabando memorias en nuestro espíritu de luz y disipando las energías contrarias que hemos cosechado
o que hemos grabado en nuestro espíritu. De esa forma comenzamos a parir un hijo de nosotros mismos. Y ese hijo es lo que se conoce como el hijo del hombre, el ser que nace de nosotros mismos. O en otra dimensión nos volvemos a conectar con el Cristo. Nos convertimos en Cristos. Entonces, el hijo del hombre es el Dios producido por sí mismo, porque nacemos de nosotros mismos a través de nuestros propios pensamientos, emociones y acciones puros. Nacemos de nosotros mismos, nace un nuevo ser. Muere el viejo hombre plagado de vicios, como enseñaba Pablo, y nacemos de nuevo. El Hijo del Hombre es el ser que camina en su proceso de ascenso hasta convertirse en un anciano de los días, en el símbolo, ¿no? Entonces, la dimensión del anciano de los días representa el plan para rescatar a las humanidades desviadas que están en proceso de ascenso. Entonces, el anciano de los días también, como señor del tiempo, determina en los universos, va marcando las etapas, ¿no? Las eras y, por supuesto, los tiempos. Por ejemplo, en nuestra galaxia, el Sol central representa el anciano de los días, que los mayas llamaban Hunapku, porque ese anciano de los días de la galaxia va determinando el tiempo a través de su pulsar. Determina el tiempo de todos los mundos sistémicos y sistemas solares de nuestra galaxia. Es una dimensión de ese centro corazón, pero a su vez nuestro Sol representa el anciano de días en nuestro sistema, porque va marcando los tiempos de los planetas. Cada giro de un planeta alrededor del Sol determina un ciclo, un tiempo. El Sol determina también el tiempo de vida del hombre, que está ligado obviamente a nuestro corazón, que nuestro corazón interiormente hace las veces de un sol, y a través del palpitar en el momento que comienza ese chispazo hasta que termina es nuestro tiempo de vida, hasta que deja de palpitar el corazón. Pero ese pulsar del corazón está alimentado por la energía verbo del sol que recibe el nodo sinusal, y él puede hacer ese destello, ese chispazo de vida a cada instante. El sol representa el anciano de días en nuestro sistema solar, en la dimensión del tiempo, cómo va marcando las eras en los planetas y los tiempos en las humanidades. Y ese tiempo se nos da para purificarnos. Como dice acá el Enoc. Vino a mí, me saludó con su voz y me dijo: este es el Hijo del Hombre, que ha sido engendrado por la justicia de mis pensamientos, emociones y acciones. La justicia reside sobre él. Es decir, que no basta con ser buenos. Debemos ser justos para forjar a ese Hijo del Hombre en nosotros. Y la cabeza de los días no le abandonará, porque esa cabeza de los días guía el proceso de los 7 días de creación dentro del hombre en su corazón, a través del sol, pero también a través del centro de la galaxia. Son dimensiones en las que se va sellando el tiempo para que las creaciones avancen. Y así se determinó en el plan. Se les da ese tiempo hasta que logren convertirse en ancianos de días, porque atravesaron los 7 días de creación o los 7 pasos gestores. Y en la medida que usted viva por tanto tiempo y logre cosechar tantas experiencias, eso le da a usted una sabiduría. Y la sabiduría es asociada con el anciano. Cuando una persona envejece, le salen canas. Y las canas representan experiencia, sabiduría. Por eso es el símbolo del anciano. La experiencia que nosotros vamos a tener a través de los 7 días de creación es la que nos va a permitir entrar nuevamente en las dimensiones de las humanidades que nunca se desviaron. Volver al origen. Ese es el plan de restitución a través de un símbolo llamado el anciano de los días. Entonces Daniel, en esta primera cita, antes de esto que dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Antes de eso, Daniel denuncia que
se manifiesta el cuerno pequeño o la bestia antes de la aparición del anciano de días. ¿Qué significa esto? Que hay un momento donde a nivel externo obviamente va a surgir la figura de ese anticristo. Y cuando esa fuerza oscura se manifieste en su máximo esplendor, quiere decir que la justicia, luz, está sobre el planeta. Pero a su vez eso es un símbolo que sucede internamente. Cuando el sistema apriete más y quiera incitar al ser humano a alejarse cada vez más de la justicia luz, el ser humano en ese momento debe tomar una decisión. O nos transformamos o nos destruimos por completos. Es decir, tomar un bando dentro de ese acontecimiento finales que vivirá el planeta Tierra. Entonces, si el hombre terrestre no saca dentro de sí las facultades con las que fue dotado desde el origen de la creación, nunca podremos derrotar a la bestia interna que se va a manifestar. Porque dentro de nosotros se va a manifestar el anticristo también. ¿Qué es el anticristo dentro de nosotros? Toda la memoria de oscuridad que hemos grabado. En un momento eso se va a agitar, va a querer salir para gobernar este planeta, este mundo, lo que somos. Si no surge dentro de nosotros la forja del Hijo del Hombre, a través de un proceso de transformación, nunca ganaremos la batalla. Seremos controlados por esa memoria de oscuridad. Y no habrá en nosotros resurrección. Y bueno, será un proceso bastante complicado en ese marco de acontecimientos finales. Entonces, ¿a qué invita la profecía? A que entendiendo estos símbolos, el hombre comprenda que debe transformarse, dejar las viejas costumbres y tomar las herramientas que fueron entregadas para nacer de nuevo. Hay un tiempo terrestre, hay un tiempo universal desde el centro galáctico, pero también hay un tiempo espiritual que determina nuestro propio corazón. Entonces, cada etapa tiene un tiempo y ese tiempo está marcado por el anciano de días de nuestro corazón, el sol del sistema solar y el centro galáctico. ¿Cuál es el tiempo que determina el corazón? Bueno, mi tiempo de vida en una encarnación, por ejemplo. El tiempo que determina el sol son las eras planetarias y el tiempo que determina el centro galáctico es la totalidad de los 7 días de creación, hasta que logremos esa dimensión. Eso es lo que significa anciano de los días, señor del tiempo. Vamos con Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre. Es decir que cuanto más el ser humano terrestre se transforme, más nos vamos pareciendo a Jesús, pero no físicamente, obvio, es un símbolo. Nos vamos pareciendo en la esencia de lo que Él transmitió, en su amor, en su mansedumbre, en la capacidad de perdón, de sabiduría, en la compasión, en la comprensión. Repase la vida de Jesús y esas son las condiciones que usted debe llegar de manera honesta y sensata, no para que me vean, ay, mira, me parezco a Jesús porque yo sé perdonar, me parezco a Jesús porque alguien me abofeteó la mejilla y puse la otra. No, eso no significa haber parido al Hijo del Hombre. Es una condición espiritual. Entonces dice Mateo 1, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Bueno, me volvió una parte que dice, cuando dijo, lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos?
Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y Jesús no le respondió. Bueno, ¿qué significa estas dos citas que acabo de poner? Lo primero es el nacimiento de Jesús, que si vemos es muy parecido a los símbolos que muestra el libro secreto de Juan. El vástago nace a través de ella, a través del Espíritu Virgen, y Jesús nace de una virgen. Y bueno, surge como vástago, como el unigénito del Padre. Entonces aquí hay algo muy, muy interesante, porque Jesús, luego bueno, de que ya crece y todo su proceso, cuando es arrestado, que se para frente a Pilato, él le dice la misión. Dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Es decir, para eso encarnó en medio del mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué significa la verdad? Porque obviamente la verdad no es un concepto, la verdad no es un libro, la verdad no está en un diccionario. Jesús, lo que se puede interpretar para dar testimonio de la verdad es lo que comentábamos ahorita. Jesús trajo al mundo los reinos imperecederos a través de su imagen, para que el humano terrestre conociera la verdad a través de él. La verdad de lo que es el espíritu, la verdad de lo que es realmente el hombre universal, la verdad de lo que es la vida, la verdad de lo que es la luz. A través de Jesús de Nazaret, él lo transmitió. Por eso dice que todo aquel que es de la verdad, es decir, todo aquel que tiene la semilla de luz desde el origen, reconoce la verdad. Aunque la entienda o no la comprenda mucho, pero la puede reconocer, oye su voz. Entonces, ahí quien habla es el Cristo. Jesús vino como hombre, encarnó físicamente, pero cuando él hablaba y soltaba, la esencia de la verdad era la fuerza del Cristo hablando a través de ese hombre. Era un hombre conectado al Cristo que logró conmover los espíritus de quienes lo escuchaban en aquella época. Y aún hoy, más de 2000 años después, usted lee la historia y el mensaje de Jesús y lo logra conmover. ¿Por qué? Porque el verbo es una resonancia que atraviesa los tiempos y logra tocar. Y lo que es del verbo resuena, porque su mensaje estaba totalmente impregnado de la fuerza del verbo. Jesús no necesitaba micrófonos para hablarle a 5000 personas, 10.000 personas. Él lograba hacer resonar los corazones con su mensaje. Dice el mensaje al Andak que todos se reúnen alrededor del maestro, no por el timbre de la voz, sino por el contenido de sus palabras, la fuerza que transmitían sus palabras. No era gritando ni llenando de miedo los corazones, sino al contrario, enalteciéndolos, levantando los corazones. Entonces Jesús representa al hombre transformado, al hombre producido por sí mismo, al hombre conectado a la creación. Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es la imagen que nosotros debemos ser al haber nacido de nosotros mismos. No por rezarle a Jesús, no por comprarme un cuadro donde está la supuesta imagen de Jesús, yo me voy a transformar. No porque yo le abra mi corazón a Jesús para que entre en él, yo me voy a transformar. No, es tomando el testimonio de Jesús, comprendiéndolo y aplicándolo, yo puedo transformarme y ser semejante, no a Jesús, semejante al Cristo, que es distinto. Y ese plan tiene un único propósito y es levantar al hombre que cayó
después del caos. El vástago ya lo explicamos, el Cristo, el anciano de días, y ahora estamos hablando de lo que representó Jesús. Jesús era el hombre terrestre, por eso él encarnó en un cuerpo físico como el nuestro. Él representó al hombre terrestre. Les recomiendo el video que hice en el canal del por qué murió Jesús en la cruz. ¿Por qué y para qué murió? Y él en eso representó la situación que vive el hombre terrestre manipulado por las fuerzas oscuras. Él se sometió a las leyes del mundo como ese cordero inmolado para representar al hombre y mostrarle cómo vencer la muerte a través de todo lo que él enseñó. Porque una de las cosas con las que más nos ha atormentado la fuerza oscura es con la muerte. Usted puede protestar en contra de la fuerza política, usted puede protestar en contra del poder económico, usted puede protestar en contra de las injusticias del mundo, pero en el momento que usted lo amenacen con quitarle la vida, usted se va para atrás, por lo general. O que le digan, le vamos a quitar la vida de su familia. Es decir, a nosotros nos amenazan con la muerte y eso nos da pavor. Dice, usted sigue haciendo eso y se va a morir. O se va a morir su familia. Y eso lo que demuestra es la cobardía de las fuerzas que controlan. Porque utilizan un arma, el arma más baja en contra de nosotros, que es atentar contra la vida. Entonces Jesús nos enseñó, ellos los someten a ustedes con la muerte. Yo voy a enseñarles cómo vencer la muerte. Cómo volver de la muerte físicamente. Porque esto tiene dos dimensiones. Nosotros podemos volver de la muerte espiritualmente, que es a lo que estamos llamados. No nos vamos a tirar ahora de un sexto piso para morirnos y ver si resucitamos. No, la resurrección tiene que ser en vida a través del espíritu, lo que explicaba ahorita. Y ese es en eso se centra el mensaje, en eso se centró el mensaje de Jesús, en que la humanidad resucita espiritualmente. Pero también nos mostró que es posible volver a la vida físicamente en el mismo cuerpo. Y no hay nada más que llene de terror al programa oscuro que controla que el ser humano le pierda el miedo a la muerte, tanto física como espiritualmente. Porque en el momento que logremos eso, ya no tienen con qué manipularnos. Quedamos totalmente libres de la muerte, de esa manipulación. Entonces él vino a mostrar la resurrección para que el hombre entendiera que la muerte no es el final, sino que es el comienzo de su propio nacimiento, ya sea en esta encarnación o en una futura. Y comprendamos el proceso, entenderemos que morir es la oportunidad de seguir avanzando, de poder parirnos a nosotros mismos como hijo del hombre. Y eso fue el propósito de Jesús, mostrarnos al Hijo del Hombre a través de su imagen. Y vamos con Ram Ridam, que representa la segunda venida. Y esto lo dice este fragmento en el libro de Enrique Castillo, en uno de los desplazamientos al Landak. Vuelvo a caminar y nuevamente vuelvo a ver los escalones amplios y altos. Vuelvo a observar los pilares, las columnas, los pebeteros encendidos. Percibo otra vez el olor de incienso y de mirra. Y llegan hasta mis oídos balbuceos de voces que hablan, que discuten. También oigo varias voces. Recuerda este nombre para que tú mismo puedas investigar, para que avives la voz interior, para que puedas desarrollar tu lucidez mental. Escucha el nombre. Ram Ridam es el nombre. Ram Ridam es el nombre. Ese gran nombre lo recordarán. Deberás investigar todo lo que puedas relativo a su vida y a sus actos, porque la procedencia de este gran hombre, el gran maestro y el templo que estáis viendo, se inició aquí, templo de toda sabiduría, templo en donde la verdad eterna alumbra y quema a todos los hombres que la buscan, porque ya no sois corderos, porque ya se visten de nuevas prendas, y se está acumulando para vosotros la energía viviente que mueve los mundos, que engendra hombres, que engendra mentes y conciencias. Bueno, ¿qué significa Ram Ridam? Ram Ridam es precisamente, tiene dos dimensiones, ¿no? Es el hombre nuevo. Ram Ridam representa las tres fuerzas del origen.
el Padre, Bárbelo y el Vástago. Es el hombre conectado a las tres fuerzas. La segunda venida tiene dos momentos. Una es cuando el hombre terrestre se levanta y forja su Cristo. Y el Cristo es las tres fuerzas. Esa es la primera dimensión. Y la segunda dimensión es cuando ya el hombre se levanta, llega la justicia externa a purificar el planeta. ¿Qué es lo que predican las religiones? Las religiones predican lo contrario. Las religiones en su prédica de la segunda venida se centra en que va a venir un hombre a salvarnos. Y yo debo permanecer en la religión. Si estoy ahí en la religión y habría Cristo en mi corazón, pues ese hombre que viene me va a salvar. Y ahí lo que se está preparando es la venida del anticristo, porque el hombre que viene a salvar es el anticristo, no el Cristo. El Cristo es una condición que el hombre internamente debe lograr. Cuando el hombre logre esa dimensión interna, entonces estará preparado para la justicia que viene. ¿Quién es el que se manifiesta primero? Dice, creo que es Pablo, dice que nadie os engañe porque no vendrá, hablando de la segunda venida, sin que antes se manifieste aquel inicuo, a quien el Señor matará con el resplandor de su venida. ¿Quién se manifiesta primero? Externamente, el anticristo. Y luego viene la justicia. Entonces, los seres humanos que logren forjar el Cristo en ese tiempo definitivo, entonces podrán reconocer al anticristo y no se dejarán engañar. Pero esa forja del Cristo, para que se entienda, no es que habrá seres humanos perfectos, no. Es una forja del Cristo inicial. ¿Por qué? Porque para eso se dan 7 días de creación. No creamos que cuando las profecías hablan de que se levanta el nuevo hombre, no creamos que ya son seres humanos inmaculados. No, es una dimensión inicial que el mismo plan le exige al humano terrestre para comenzar el camino de ascenso o para redirigirlo por el verdadero camino. Porque a veces pensamos que el proceso de transformación es, no, yo tengo que ser limpio y puro y perfecto en todo el esplendor de lo que eso significa, porque si no, no soy salvo. No, no vamos a llegar a esa dimensión. Eso es un nivel al que todavía no podemos llegar, porque si no, no se nos hubiesen dado 7 días de creación. Y en los 7 días nos vamos purificando. De hecho, ustedes leen, los que hayan tenido la oportunidad de leer los 7 días de creación por completo, se darán cuenta que en medio de los 7 días de creación todavía vamos a tener algunos problemitas por ahí, ¿no? Y algunos procesos de creencia todavía, de incomprensión, pero ya mucho menores a lo que son hoy en día. Entonces, el hombre llega a un nivel de forja de su Cristo y eso le prepara para el siguiente nivel, pero no es total. Entonces, dice acá, ese gran nombre lo recordarán. Y miren lo que dice, debes investigar todo lo que puedas relativo a su vida y a sus actos. ¿Qué significa? Hay que hacer un proceso de revisión o de investigación de todo lo relativo a ese nombre. Entonces, esto tiene dos dimensiones. Una es, ¿quién representó esa fuerza primero en el planeta Tierra? Jesús. Si usted lee el mensaje de Jesús, usted puede aprender de ahí todo lo relativo a ese nombre, investigar todo lo que se pueda en el tema de su vida y sus actos, la vida de Jesús y los actos de Jesús. Eso nos da un patrón de lo que debemos aprender y replicar en conciencia para convertirnos en hijos de hombre. Pero a su vez, también ese proceso de revisión es de mi propia vida y de mis propios actos, para aprender de ellos, corregir errores y avanzar. Porque Ram Ridan no es un señor que me vaya a venir a salvar. Es una fuerza que logro a través de mi proceso de transformación. Conectarme a las tres fuerzas. Dice Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, ¿qué están esperando las religiones? Que venga Jesús de Nazaret por segunda vez. Que venga un personaje y le diga, mira, mucho gusto, yo me llamo Jesús de Nazaret, ¿cómo estás? Y la gente dirá, ay, mira, ya volvió. No, no funciona así. Dice que trae un nombre nuevo.
Entonces, ese nombre nuevo en el símbolo, lo que revela la experiencia que tuvo Enrique Castillo es Ram Ridam, que es un símbolo, no es un nombre de pila. Que vaya a venir un personaje y nos diga, mucho gusto, me llamo Ram Ridam Rodríguez. No, no va a funcionar así. Estos son símbolos que nos ayudan a entender que el proceso de la segunda venida, como lo dice Apocalipsis 2.17, dice, es una piedrecita blanca. Le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. ¿Qué significa? La piedrecita blanca es el corazón. Cuando el corazón lo limpian de todo fluido de sangre, porque él es rojo, el corazón queda totalmente blanco. Pero más allá de la dimensión física, aquí está hablando de la piedra blanca crística en la dimensión espiritual. Entonces, la piedra blanca es el hombre que logra conectarse al Cristo interior. Y ese Cristo interior no se llama Jesús. Tiene un nombre simbólico, Ram Ridam, que son la fuerza del Padre, como memoria Ram, Ri, del fuego del Santo Espíritu, y Dam como código en el hombre. Entonces dice Apocalipsis 3:12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nuevo nombre. Porque dice mi nuevo nombre. ¿Quién está dictando el Apocalipsis? El Cristo a Juan. Él dice, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nuevo nombre. Ya no es Jesús, ahora trae un nombre distinto, que en el símbolo es Ram Ridam. Y en eso consiste la segunda venida, un proceso interno y un proceso externo de justicia. Dice la profecía de los 9 tiempos que luego ya que pase todo, que la humanidad esté en un nuevo tiempo, un nuevo planeta, aparecerá el avatar de todos los tiempos. Y bueno, y se interpreta que puede ser un hombre, pero eso no lo sabemos. ¿Por qué? Porque eso es a futuro. No sabemos de qué forma, no sabemos cómo sería. Yo digo lo que dice la profecía de los 9 tiempos, pero lo dice cuando ya pasó todo. O sea, no lo dice que no en medio del fin del mundo, no. Ya en la nueva tierra, ya en el nuevo proceso de una nueva humanidad reencarnada, es decir, mucho más adelante, cuando ya pasó todo lo que por profecía dice que va a ocurrir. Entonces, estas dimensiones del Cristo tienen como propósito rescatar la creación humana del Cristo. Recordemos que las humanidades fueron creadas por el Cristo. Lo creó todo mediante el Verbo. Surgieron las primeras 4 humanidades en la edad de oro, plata, bronce y hierro. En la edad de hierro se desviaron las humanidades y las jerarquías decidieron no destruir esas humanidades desviadas, sino rescatarlas. ¿Cuál sería el plan para rescatarlas? Los 7 días de creación, a través del símbolo del anciano de los días. Que esas humanidades en su aprendizaje se convirtieran en ancianos. Pero para poder llegar a esa dimensión, la misma ley encarnó al Cristo en un planeta llamado Tierra, donde, bueno, sería el último reducto de la fuerza oscura. Y ese Cristo le mostraría a esta humanidad cómo es el hombre perfecto. Le mostraría la imagen del Hijo del Hombre para que a través de esa imagen y ese testimonio el hombre terrestre se transformara. Se transformara en esa nueva dimensión o ese hombre nuevo que todas las profecías llaman. Porque a través de ese hombre nuevo es que surgirá a futuro la nueva humanidad. No podrá haber una nueva humanidad si hay humanos en este presente pues totalmente contaminados. Necesitamos nacer primero espiritualmente para que las futuras generaciones sean una humanidad mucho más pura, mucho más conectada a la vida. Entonces, el vástago es la etapa inicial, el unigénito del Padre. Una vez forjado, surge el Cristo como el producido por sí mismo. Ese Cristo se establecería como modelo de todas las creaciones, pero unas creaciones se desviaron. Y para rescatar a esas creaciones se estableció el plan del anciano de los días, donde se les dio un tiempo de restitución a través de los 7 pasos gestores.
Y el plan determinó que ese mismo Cristo que creó el plan, a través del anciano de los días, encarnara físicamente en una humanidad terrestre para mostrarles cómo hacerlo y entregándoles herramientas. Y una vez que ese hombre, a través de su proceso de reencarnaciones, pudiese nacer de sí mismo, entonces estaría preparado para conectarse o para forjar su Cristo interior, que es el símbolo de Ram Ridan, que a través de ese despertar humano que es individual y colectivo, el planeta Tierra estaría preparado por vibración para recibir la justicia luz de la segunda venida. Borrar todo programa de oscuridad y preparar el planeta y la humanidad para un nuevo tiempo. Básicamente en eso se resume el plan. El plan del Hijo, rescatar su creación humana. ¿Por qué el Hijo está al frente de todo este proceso? Porque como dice el libro secreto de Juan, las humanidades surgieron del Cristo. Digamos que es el responsable de tender la mano a sus creaciones. Por eso vino hasta acá, por eso el plan de los 7 días, por eso el tema de la segunda venida. Es un plan inteligente, trazado desde el origen para que las humanidades desviadas volvieran a la luz. Y de esa forma, los nuevos universos que se desprenderán hacia el futuro siempre estarán conectados a la ley del Cristo. Porque las humanidades aprendieron por experiencia lo que sucede cuando se alejan. Dijo Jesús, ¿no?, en una de sus enseñanzas. ¿Cómo fue que dijo? Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Y alejados de mí nada podéis hacer. ¿Qué significa esto? Originalmente estábamos conectados a la vid, como pámpanos, ¿no?, como las uvas. Si usted se desconecta o se desprende de la fuente que le está dando la vida, usted comienza a morir porque ya no está conectado a esa fuente. ¿Qué fue lo que le pasó a las humanidades cuando se desviaron? Comenzaron a morir porque se desprendieron de la vid. Sin embargo, el Señor de la vid determinó un plan para rescatar a esos pámpanos que se desprendieron. ¿Por qué? Porque es necesario que volvamos a esa conexión para seguir existiendo, si no vamos a desaparecer. Entonces por eso él decía, sin mí nada podéis hacer. Es decir, si no forjan el Cristo, si no se conectan nuevamente a su Cristo interior, no hay nada que hacer. No habrán ustedes vida eterna y no habrán ustedes resurrección. Entonces dentro de las enseñanzas de Jesús están las claves del mensaje, están las claves del proceso de forjar al Hijo del Hombre. Hay muchas herramientas. Obviamente en este pequeño compartir no puedo compartir todas las que sé, las que he comprendido, las que he interpretado. Pero lo que quise entregarles es la esencia del plan, la esencia de ese mensaje a grosso modo, para que luego cada uno de nosotros lo profundice más, explore más sobre el Cristo, el vástago, la misma vida y obra de Jesús y sobre lo que es el anciano de los días, porque hay mucha más información para ampliar esto. Pero en general ese es el plan de restitución de las humanidades.